difusión. Pasaremos al tema de maestros rurales. Voy a pasar un pequeño video de la marcha de maestros rurales, perdón, de maestros urbanos, que fue una marcha muy importante. Es decir, no una marcha, sino varias marchas y una protesta generalizada, ¿no? Ahora Jorge nos va a detallar. Presupuesto en educación, pero descargando esa responsabilidad sobre los padres, sobre los maestros, en desmedro de la educación fiscal y gratuita. ¿Después de esto qué? Después de esto radicalizamos nuestras medidas, convocamos a todos los maestros de base a nivel nacional y también a los padres de familia y trabajadores a sumar fuerzas para exigir una educación gratuita para el pueblo boliviano. Gracias, profesora. Fue la profesora Griselda. Bueno, Jorge, contanos, una semana muy intensa. Hoy me contabas incluso tu propio cuerpo afectado por la movilización, digamos, por las cosas que... Pero fue de verdad muy, muy importante, ¿no? Sí, buenas noches a todos los radioescuchas de Radio Rebelión. Y agradecer al compañero José Luis por la entrevista que nos hizo conocer y la preocupación que tenemos por la manera en cómo reprime el gobierno y con ese temor acalla, digamos, a los luchadores, ¿no? de los productores de coca de Yungas, que es la única coca legal. Bueno, nuestra solidaridad con los dirigentes detenidos y también con el compañero César, ¿no? Gracias, hermano. Hablando sobre el magisterio, hemos determinado en anteriores sesiones de esta radio de que el magisterio paceño, por ejemplo, no ha tenido vacación. Ha estado siempre movilizándose, incluso apresaron al dirigente José Luis Álvarez, nos movilizamos por su libertad, etcétera, ¿no? Este gobierno cree que apresando dirigentes va a atemorizar. Pero el magisterio urbano más o menos consta de unos 120,000 trabajadores en todo el país. El lunes, digamos 6 de marzo, se han dado cita en el Alto, en la Ceja, en el polifuncional se dice, se han dado cita a los trabajadores de educación urbana de Bolivia. Justo cuando estaban festejando las autoridades nacionales, vale decir, el presidente, el vicepresidente, Eva Copa, etcétera, estaban festejando, digamos, el 38 aniversario de la fundación de El Alto como ciudad. Pero las 31 federaciones de las que consta la confederación, desde ahí nos descolgamos, digamos, desde la Ceja del Alto hasta el Ministerio de Educación, en una marcha que duró aproximadamente 5 horas, ¿no? Ha sido una gran marcha, mucha afluencia de delegados del interior del país. Se habla, a grosso modo, más de 400 de Cochabamba, más de 300 de Santa Cruz, más de 100 de Oruro, etcétera, ¿no? Y hay una lista de los marchistas y ha sido importante esta marcha. Digamos que el día martes hay movilizaciones desde la cervecería, desde el barrio La Portada por la mañana y desde la Casa Social del Maestro por la tarde. ¿Y por qué es importante decir de la mañana y en la tarde? El Magisterio de La Paz no está haciendo paro de labores para ir a sus movilizaciones. El Magisterio de La Paz hace sus marchas en horario alterno, vale decir, si yo trabajo en la mañana, puedo ir a marchar en la tarde sin afectar la educación de los hijos, de los padres de familia, y por eso nos hemos ganado el aprecio de los mismos padres que poco a poco se han ido incorporando a la lucha del magisterio. Desde el mismo lunes ya se veía padres de Viacha, y martes y miércoles sorprende que cada vez se incorporan más padres de familia a la marcha del magisterio.
El ministro Pari el día martes ha convocado a una reunión. Olvidaba decir, el mismo martes en la portada hubo una gran represión de la policía a los trabajadores del magisterio. Y en esa represión se encarcelaron 12, se detuvieron 12 y hubieron 13 heridos. Y bueno, como 12 heridos, estamos hablando de 12 heridos, pero se han detenido a un docente del interior porque había estado, según la policía, portando explosivos. Y los explosivos no eran más que los petardos que también se lanzan en el estadio, etcétera, y que son de venta libre. Pero bueno, había que pretextar apresarlo. En la tarde, a las 5, había una nota del ministerio para ir a reiniciar el diálogo con la Confederación. Entonces el magisterio se hizo presente, pero se dijo de que no iban a empezar el diálogo, sino se dejaba en libertad al maestro detenido, que de Surcinti me parece, y bueno, el ministro renegó, se salió, pero los delegados de las 31 federaciones tomaron el ministerio prácticamente porque dijeron, no nos salimos de aquí hasta reiniciar el diálogo, pero condición es de que liberen a nuestros maestros detenidos, que eran 3, pero sobre todo este compañero que estaba acusado por la fiscalía por portar explosivos, etc. Y así fue. Se quedaron y les apagaron dentro del ministerio la luz, el agua, les cesaron los baños. Pese a todo eso, se quedaron los compañeros y por fuera había una vigilia también de los docentes que estaban en inmediaciones del Ministerio de Educación. Bueno, eso ocurrió el martes. El día miércoles, todos recordamos, ha sido el Día Internacional de la Mujer y las maestras han dado un gran ejemplo de valentía porque no querían felicitaciones, querían que nosotros junto a ellas sigamos luchando. Y entonces así fue y ese día ha sido un homenaje, no ha sido para ellas un día de regocijo, sino un día de luchas, de marchas y bueno, se ve nomás que lo que dice el gobierno acata a la justicia porque se pudieron reiniciar las negociaciones debido a que el Ministerio de Educación hizo tratativas para que liberen al maestro, ¿no? Entonces, aquí reciben una orden del gobierno y la fiscalía y el supuesto poder judicial independiente del gobierno no está, ¿no? Es una muestra más de eso. Pero a nosotros nos ha convenido, obviamente, que suelten al compañero y entonces se pudieron reiniciar las negociaciones. El día jueves, entonces, se llega a tocar los puntos en la mesa de negociación. Y esos puntos, que son muchos, el ministro dice que son como 200, pero se los ha logrado agrupar en 8, más o menos, ya está en menos puntos. El primer punto ha sido sobre el presupuesto a la educación, que dan a conocer, porque al principio no se sabía cuánto era, que se dice que el 10.8% es para educación. Nos llaman la atención porque entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno gastan casi el 50%, ¿no?, del presupuesto nacional de la nación. Y para educación, que según la Constitución Política del Estado debería ser la más alta función del Estado, incluyendo en sus aportes a este sector, llega apenas al 10.8%. Y también promete dentro de este campo 2.500 ítems el ministro de Educación. Pero 2.500 ítems por el crecimiento vegetativo, etcétera, no es suficiente. Solamente en La Paz requerimos más de 3.000 para cubrir las necesidades del crecimiento vegetativo, de nuevos cursos, etcétera, ¿no? Y bueno, se nos indica de que estos ítems van a producir
más déficit en el sentido de las horas históricas no pagadas al magisterio. Por ejemplo, un profesor de química tiene que trabajar 8 horas ad honorem, el de física lo mismo, porque han aumentado horas a estas materias, pero no se les paga. Entonces hay una deuda histórica del gobierno, ¿no? Y con esto quieren seguir sembrando deudas históricas porque, digamos, yo que no tengo trabajo, acudo y me van a dar 80 horas, 88 horas en un ítem de nueva creación, pero me van a hacer trabajar 120, porque si hay un curso en primaria, ese curso necesita 120, aparte de las 88 del maestro, necesita de educación física, de artes plásticas y técnica vocacional. Entonces, se necesita 120 horas, es decir, se necesitan, además del profesor de aula, esos ítems de pequeñas horas para completar el curso, pero seguramente, como no hay más ítem, les van a obligar a trabajar esto, y va a crecer las horas ad honorem en el magisterio. Bueno, eso en cuanto, digamos, al presupuesto, ¿no? No estamos de acuerdo porque además estos 2.500 ítems a nivel nacional es para repartir también con el área rural, con los trabajadores de educación rural de Bolivia. Entonces, ¿cuánto va a quedar para el magisterio urbano, ¿no? Entonces, esto está mostrando que no hay, pues, una visión técnica desde el ministerio para resolver los problemas. Entonces, el ministro ha mandado un acta, ¿no? Indicando esto nosotros proponemos y nosotros obviamente pues, rechazamos, ¿no? Y él cree que se está solucionando los problemas solamente por hacer un acta, que además ni ha sido firmada por los maestros y muestra a la prensa como que se estaría avanzando en las propuestas del ministerio. No se ha avanzado nada porque el magisterio es rechazado. Lo que sí ha determinado el gobierno después de algunas manifestaciones es de que se podría tratar eso del reordenamiento de unidades educativas, que significa que en los primeros meses, febrero, marzo, se reordena de acuerdo a la cantidad de estudiantes que tiene cada curso. Y de ahí, digamos, sumados 2 cursos dan menor de 30, tienen que fusionarse sus paralelos. Pero si tienen más de 30, entonces se mantienen. ¿Con esto qué logran? Si fusionan 2 cursos, digamos, uno de 15 y el otro de 10 le gana 25, se fusiona, entonces de ahí sacan ítems para seguir, digamos, sacando ítems para nuevos ítems, ¿no? Y tal vez entre esos 2.500 están figurando esto. Pero además a estas alturas que ya han hecho el reordenamiento, casi en todos los colegios, ya quedará pues muy poco. Pero además dice, en casos extremos vamos a reordenar nomás. O sea que no hay confianza. ¿Cuál será el caso extremo para el ministerio? No sabemos. Sobre el punto 3, que es la malla curricular, ellos quieren imponer a rajatabla y ellos dicen de que no es una nueva asignatura, por ejemplo, robótica, inglés, que se tiene que dar desde primaria, ajedrez, no son más que nuevos contenidos de las materias. Y no es cierto, pues, como un profesor de primaria va a dar clases de inglés cuando para ser maestro de inglés se ha estudiado 5 años en la normal. Y el profesor de primaria no sabe, pues, inglés. Y en vez de mejorar la calidad en el idioma inglés que daría a su estudiante, puede perjudicar, ¿no? Puede enseñar mala pronunciación. En realidad el profesor tendría que aprender con él el inglés y a veces lo que queda al principio queda hasta el final y van a empezar a hablar mal el inglés. Entonces, nosotros decimos que sí hay que dar inglés, hay que dar robótica, hay que dar ajedrez, pero que como son materias, el gobierno debería dotar de ítems a estas materias para que no sean los padres los que paguen. Porque, por ejemplo, ahorita los padres de familia están pagando al profesor de computación, porque no hay profesores de computación con ítems del Ministerio de Educación. Son los padres los que pagan. Y entonces, imagínense, van a pagar todo eso y con esto se tiende a la privatización de la educación fiscal y gratuita,
que el magisterio entiende como un derecho de los niños y no como un servicio que tienen que pagar los padres de familia, como se paga el agua, la luz, etc. Es un derecho, está establecido en las leyes, pero no, para el gobierno es un servicio que tienen que pagar y si no puede el gobierno, tiene que pagar los padres de familia, ¿no? Entonces, el diálogo no ha resuelto nada. Hay un punto que plantean que sí se tendría que hacer y que al principio estaba negado, pero como Arce dijo, sí, hay que hacer el Congreso de la Educación, entonces sí, entonces va a ser el Congreso de Educación. El Congreso de Educación, donde la COB ha tomado la palabra, los dirigentes de la COB, estamos planteando el Congreso de la Educación donde se resuelvan todos los puntos y eso repite el ministro de Educación y no convence. Primero, ¿por qué no convence? Estamos de acuerdo con un Congreso de la Educación que se discuta. Nosotros tenemos las mallas curriculares por materia, por todo. Está bien que se discuta, pero bajo la tutela de una central obrera boliviana que ha sido desconocida por el magisterio y otros sectores, tendríamos dos enemigos al frente, el gobierno y los dirigentes de la central obrera boliviana, más la gente que va a llevar esta central boliviana, que son los sectores sociales que dicen, entonces el magisterio quedaría en minoría y no le dejarían ni hablar y se aprobaría todo lo que dice el gobierno. Entonces tampoco resulta ser una aprobación. Entonces, lo que yo planteo es de que hagamos un congreso pedagógico solo con el magisterio, si quieren primero, porque el magisterio es el encargado, pues, y sabe lo que es la educación, el sistema educativo nacional, conoce, sabe dónde están las fallas de la ley 070, dónde han estado las fallas de la 1565, que ha sido la reforma educativa del gobierno de Goni. Entonces, nosotros sí deberíamos tener un congreso, pero en esas condiciones, ¿no? Y si hacemos con la COP, que sea pues con una COP que ya tenga nuevos dirigentes, no con esta COP vendida, traidora, que se ha hecho ratificar con Áñez, se ha hecho ratificar con este gobierno de Arce, y ya se hizo ratificar en el gobierno de Evo, fuera de lo estatutario. Entonces, tampoco es un avance para nosotros que eso haya ocurrido. Bueno, en esta semana, el viernes, se ha analizado en un segunda conferencia extraordinaria nacional, a la cual he tenido el honor de representar, porque así me han elegido los delegados los delegados al Consejo Consultivo de la Paz. Y se ha analizado todo esto. Y se ha hecho hablar a todos y cada uno de los dirigentes de cada federación. No solo dirigentes, sino docentes de base, ¿no? Y prácticamente no hay una sola federación, y esto es raro porque se suponía que el MAS tenía cooptadas algunas federaciones del interior, pero no hay una sola que apruebe o que apoye lo que ha planteado el ministro de Educación, que además ya se le ha puesto el mote de Pinocho por ser insensible, corazón de madera y mentiroso. Incluso se ha llevado, y yo voy a mostrar un video luego, para la próxima seguramente, donde el muñeco Pinocho es quemado por los maestros y con toda furia en las afueras del Ministerio de Educación. Entonces, el diálogo, entre comillas, no ha resuelto absolutamente nada. Pero en esta segunda conferencia extraordinaria, los docentes de las 30 federaciones del interior han resuelto volver a sus lugares, porque aquí quedarse impide seguir la continuidad, por ejemplo, de dar clases en sus establecimientos. Entonces van a plantear el reemplazo por otros delegados, etcétera, para no tener este tipo de problemas. Y además se va a cruzar en esta semana
con el Día del Padre, que en muchos colegios el viernes empiezan a festejar con padres de familia, y va a servir esto también para continuar hablando con padres de familia, etcétera. Y entonces esta semana se ha dejado a que el lunes existe una conferencia de prensa de las 31 federaciones, y en esa conferencia dar a conocer las resoluciones, que es primero rechazar la represión. Rechazamos toda forma de represión, porque como el lunes se ha visto, hemos bajado tranquilos, pacíficos, pero el martes ha ido a provocar la policía al barrio de La Portada, ¿no? Ellos vienen a provocar, ellos inventan cosas y echan la culpa a los marchistas, ¿no? Entonces se rechaza la represión. Y hay algo importante que se ha aprobado en esta conferencia. Se va a instruir a todos los docentes que están trabajando horas ad honorem, dejen de hacerlo, porque no somos esclavos. Nos dicen, ustedes son profesores de vocación o de ocasión. El que tengamos la vocación no quiere decir que tengamos alma de esclavo. Y entonces tienen que dejar de trabajar ad honorem, porque la deuda histórica va a ser impagable. Y como les he dicho al principio, están aumentando más horas que tendrían que ser atendidas de manera ad honorem. Y no estamos dispuestos a seguir soportando esta humillación dentro del magisterio. Y se ratifican las movilizaciones. El día miércoles va a haber movilizaciones en todo el interior del país con sus dirigentes, y se organiza ahí la nueva movilización que va a retomarse el subsiguiente lunes, nuevamente en La Paz, con nuevos contingentes, e incluso dicen muchos colegas del interior, que además de esos van a seguir movilizándose en sus ciudades, en muchos casos con bloqueo de carreteras, bloqueo de, por ejemplo, en los lugares donde hay, como en Villazón, La Quiaca, etcétera, lugares fronterizos, o en el norte del país, como es Puerto Suárez, etcétera, incluso con bloqueo del transporte internacional. ¿Por qué? Porque se quiere radicalizar las medidas, y porque este gobierno no atiende, es muy insensible. Se han escuchado voces de que se pide ya la renuncia de este ministro, porque realmente no resuelve nada. Eso es lo que puedo informar a grosso modo lo de esta semana, y continuaremos quizás para la otra semana mostrando qué situaciones más tiene el magisterio urbano. Bueno, Jorge, muy importante. Creo que la explicación trasciende bastante y la lucha, el tema de la malla curricular, que obviamente hay que explicarlo más, era confuso para mucha gente. Bueno, hay diferentes teorías, pero esto es mucho más grave que la malla en sí, cuando se está hablando de justamente poco presupuesto de la educación, faltan ítems, se está dañando la educación gratuita, es decir, y entonces esta lucha evidentemente es de interés de la población en general, por lo menos de los que tienen hijos, digamos, en edad escolar, porque se está dañando la educación gratuita. Ese es el hecho que está avanzando, que tiene que ver con algo que tiene con la situación económica. Se puede discutir otras cosas, pero que es evidente que ya de hace años, pero que se va agudizando, este tema del ataque a la educación gratuita. Que es un derecho constitucional, es un derecho, y es un derecho que hay que defender, obviamente. Bueno, teníamos una entrevista con Eliseo Mamani por el tema de Pacha Comunitaria, que es la organización Magisterio Rural de La Paz, que se va a presentar a elecciones en las próximas elecciones del Magisterio Rural de La Paz. Pero tuvo un problema, no va a poder estar. Lo daremos en la próxima semana.
Por último, Entonces, perdón, déjame anunciar algo que sorprende. Así como en Bolivia, en otros países el magisterio está en lucha. Y se da el caso que en Venezuela también. así Pero es. en Venezuela, ¿qué ha determinado el gobierno? Como no puede aumentar salarios, les ha dicho, bueno, vas a recortar las horas de trabajo y les ha planteado digamos, a los sindicatos de docentes de que trabajen solo los 2 días con el salario que es decir. Y los 3 días que se les da libre es para que trabajen en otra cosa y prácticamente no se mueran de hambre. Ese es otro insulto a la educación. ¿Cómo se puede pensar que los niños, y qué van a hacer los otros 3 días, digamos, ¿no? Los niños también tendrían que ver cómo trabajan o en qué trabajan, cosas así que sale ya sale ya bueno, para mí es algo desquiciado, ¿no? Se habla de que la educación es la más alta función del Estado, pero en última instancia la educación es el aparato, así como el aparato represivo de Estado, que es las Fuerzas Armadas y la policía. La educación es el aparato ideológico del Estado, donde el gobierno piensa imponer sus cosas, como lo está mostrando ahora, pese a quien pese. Y como en Venezuela o lo toman o lo dejan. Y no quisiéramos llegar a esto, ¿no? Y por eso siento que los padres de familia nos están apoyando, han entendido, siguen entendiendo. Y como les digo, la característica desde años que no estamos parando en las clases para que ellos acompañen y vean realmente cuál es el sufrimiento del magisterio urbano. Y también planteo a los maestros rurales que acompañan esta lucha, porque la lucha no solo es del magisterio urbano, sino del magisterio rural. Y bueno, no está Eliseo, pero yo voy a plantear que esto también ocurra, porque tenemos que ganar otros sectores en esta lucha. La educación es un problema de todos. ¿Y por qué digo de todos? Porque todos los padres de familia están involucrados, sea la profesión que tengan. Y entonces, creo que nuestra consigna, nuestra lucha es porque los otros sectores nos apoyen. Solo con muchos sectores que apoyan también se puede lograr mejores triunfos. Gracias. Así es. Jorge, me permites un par de consultas. Una primera tiene que ver con lo que acabas de decir. Yo he estado viendo las manifestaciones en La Paz y realmente muy interesantes, empezando por los cánticos tan creativos como adecuan las letras, etcétera, casi poéticas, diría yo, sin dejar de ser políticas también, que me parece interesante. Pero creo que todavía esta dificultad de articular con la sociedad civil. Entonces creo que un primer paso cierto son los maestros rurales, los padres de familia, me parece interesante que se vayan sumando. La represión en la portada nos ha mostrado precisamente eso, el apoyo de los padres de familia, y creo que hay que seguir aglutinando entonces a más sectores, por ejemplo, pueblos indígenas y las luchas que estos pueblos están teniendo por sus territorios frente a las contaminaciones, presencia de transnacionales. Entonces creo que son luchas que pueden ir confluyendo y conviene irlas aglutinando. La consulta es medio curiosa, Jorge. Has debido escuchar las declaraciones del senador Loza, que ha dicho que va a convocar y va a traer, y ya está reuniendo dinerito para traer maestros cubanos. Y en el programa Confidencias de Radio Panamericana han hecho una excelente parodia, diríamos, ¿no? ¿Y por qué cubanos? Bueno, porque no van a hacer huelga, no piden aumento de salarios, no van a pedir reestructuración escolar, nada de eso, ¿no? Entonces creo que más allá de lo anecdótico que puede resultar, no deja de ser preocupante precisamente por lo que acabas de decir, el uso de la educación como un aparato ideológico del Estado, campo en el cual los cubanos, el régimen cubano es ciertamente un maestro, diríamos, ¿no? Pero en general, ¿qué te parece esa moción, esa propuesta de Loza? Es contradictoria porque el gobierno dice no hay presupuesto más para educación, pero piensan hurgar a los bolsillos de los maestros para atraer a quienes nos tendrían que reemplazar. ¿Cuántos maestros? No creo que puedan llegar a cubrir 120,000 maestros y echarnos a todos.
Ciertamente han habido algunos maestros cubanos que con su experiencia han venido en anteriores regímenes, con Evo Morales al principio, por ejemplo, y han dado pautas para el diseño curricular y dieron cursos así. Lo extraño es que estos cubanos no volvieron a Cuba. Hicieron dinero acá, cobraron a colegios privados y ya no quisieron volver a Cuba. Seguramente se dieron cuenta de que es otra la situación de Bolivia que de Cuba, donde evidentemente no es que no puedan protestar, no les dejan protestar. No es que no quisieran tener mejor escalafón, no les dejan tener. Y entonces estas cosas nos muestra que la burocracia que hay en Cuba o que hay en Venezuela o que hay acá no corresponde a lo que queremos desarrollar los docentes de base para una nación o para naciones que sean más responsables primero ecológicamente. Nos dicen no hay presupuesto y entonces ¿por qué se quieren hacer una ley del oro donde hay mucha plata, pero toditos están entregando a las transnacionales? ¿Por qué no nacionaliza el oro? ¿Por qué no nacionaliza la nueva mina de plata de San Sebastián, no sé qué, de Potosí, en vez de que siga en manos privadas? ¿Por qué no nacionaliza, por ejemplo, siquiera tuviera un ápice de socialista, por ejemplo, la mina de San Cristóbal? ¿Por qué no nacionaliza el litio que ya está entregando a los chinos, etcétera? Entonces, con eso se está demostrando que este gobierno es tan burgués como los eran de la tradición de derecha que hubo en este país. Solamente han puesto un color, ya es burgués azul. Y han empoderado a una nueva casta de nueva burguesía azul con cara indígena, pero burguesía al fin y al cabo. Y entonces no es solución traer docentes de Cuba si primero no resuelves tus problemas aquí adentro. Esa platita bien serviría para muchos ítems y que para los estudiantes nuestros que quieren aprender robótica. Por ejemplo, un padre de familia, ¿cómo no va a estar feliz que su hijo gane una competencia en robótica? Pero pregunten al campeón, pregunten al que ha sido todo ese grupo de campeones que tenemos en robótica. Ninguno ha sido enseñado por un maestro con plata del Estado. Los maestros les han cobrado a los padres de familia para que les expliquen cómo es la robótica. Y lo mismo va a ocurrir con inglés, francés. Deberían haber, deberían haber instituciones pagadas por el Estado, no solo para aprender inglés, por ahí quiere aprender chino, mandarín, francés o portugués. Y deberían haber esto pagado por el gobierno en vez de traer profesores. Abran institutos donde el chico pueda ir a su preferencia a aprender lo que quiere. Pero si quieren aprender inglés, va al CBA. ¿Cuánto cuesta el CBA? El Centro Boliviano Americano. ¿Y cuánto cuestan los institutos del idioma inglés? Eso debería preocuparse el gobierno. No creo que la solución de LOSA sea la más acertada. Más bien es otra burla para el magisterio. Y creo que deberían hablar los que conocen de educación y no cualquierita como los. Gracias, Jorge. Bueno, gracias Jorge, gracias José Luis. Y nos veremos entonces en el próximo programa y en el caso de José Luis para coordinar para el tema de la César Apaza, ¿no? La entrevista. Bueno, buenas noches a todos, a toda la audiencia.